Mi nombre es Ana Luisa Mendiola, ya muchos me conocen. Soy líder ETI del Hospital General aquí en Silao. Yo en esta ocasión les voy a dar a conocer la estandarización de nuestros procesos dentro de nuestra unidad hospitalaria. Entonces, pues vamos a empezar. Hablaremos en nuestro contenido de este tema, pues vamos a hablar del marco normativo por el cual nosotros nos regimos. Tenemos un poquito de introducción, los objetivos de lo que es la clínica de catéter, gestión del capital venoso, complicaciones y los cuidados estandarizados que tenemos dentro de nuestra unidad. Como marco normativo, pues nosotros nos basamos en los programas federales, nos basamos en los programas de CICalidad, en la norma 022, que está editada desde el 2012 y que la hemos conocido desde aquel tiempo. Sin embargo, pues no hemos tenido alguna modificación. Contamos con un manual para el cuidado del paciente con terapia de infusión en México. Este manual es el único que ha tenido una modificación, y también a lo largo de los años pues también hemos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos muchos documentos que nos avalan para nosotros poder llevar a cabo terapia de infusión aquí en nuestro hospital. También es muy importante que conozcan las recomendaciones sobre las mejores prácticas en el manejo de los catéteres periféricos cortos. Esto pues a lo largo de los años se han actualizado, han sufrido modificaciones, ha habido documentos nuevos. Solamente aquí en la guía de práctica clínica, pues esta es del 2009, no han tenido alguna modificación. El que sí ha tenido modificación es el protocolo estandarizado para el manejo del catéter periférico central y permanente, que surgió en el 2012, pero en el 2018 se llama Manual para el Cuidado Estandarizado de Enfermería a la persona con acceso vascular en terapia de infusión en México. Este fue en el 2020, y pues así han surgido más cosas. Actualmente pues no tenemos, seguimos trabajando con lo que les muestro en esta pantalla. Esto es basándonos en la estandarización de todos nuestros procedimientos internos. Nuestra unidad hospitalaria es un hospital de segundo nivel de atención. Contamos con 60 camas sensables. Tenemos área de urgencias adulto, urgencias pediátricas, urgencias y choque. Especialidades como medicina interna, cirugía general, traumatología, ortopedia y pediatría. Y unidades de cuidados intensivos neonatales, intermedios neonatales y terapia intermedia adulto. Nuestras funciones como clínica de catéter, pues han surgido muchas modificaciones. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya somos una plantilla de 3 personas, abarcando turno matutino, vespertino y nocturno. Y entre nosotras 3 pues hacemos todo lo posible por estandarizar estos procesos y que realmente a ustedes les favorezca y les facilite este cuidado en nuestros pacientes. Nuestras funciones de vigilancia, pues ya saben, es vigilar todos los pacientes que están con alguna terapia de infusión, con algún dispositivo de acceso vascular, ya sea para medicación o ya sean accesos vasculares, dispositivos como para hemodiálisis. Aunque nosotros no tengamos aquí nuestra área de hemodiálisis, pues sí tenemos que darle un mantenimiento y un cuidado adecuado a este catéter. Hacemos funciones de supervisión porque supervisamos procedimientos, hacemos estudios sombra, porque realmente toda esa recolección de datos, pues nosotros tenemos que hacer un informe, tenemos que hacer una estadística para nosotros poder arrojar nuestras estrategias y mejorar toda esta atención. Pues como ya saben, como ahorita, tenemos funciones de capacitación. Dentro de todo esto tenemos que mencionar lo estandarizado aquí en nuestro hospital, es decir, que nosotros matutino, vespertino, nocturno y jornada hagamos nuestros cuidados en los dispositivos de acceso vascular de una forma igual, que no porque sea jornada tenemos que trabajar de diferente manera. La dinámica puede variar, pero no quiere decir que lo van a hacer diferente a como está estandarizado en nuestro hospital.
Y pues las funciones generales es de capacitación continua, de solicitar material, de gestionar todo el insumo que nosotros solicitamos y administrar ese poco insumo que tenemos o el que llegáramos a tener, lo tenemos que administrar de una manera que nosotros tengamos la capacidad de poder decir que ese dispositivo que llegó en tiempo y forma se le puso a un paciente que lo requería. Estas son dentro de todas las funciones de clínica de catéteres que nosotros llevamos en el hospital. Los objetivos de clínica de catéter a nivel nacional pues van enfocados a una misma dirección, no podemos andar divagando de una dirección a otra, todos tienen que ser enfocados a estandarizar y monitorizar a los usuarios que requieran esta terapia de infusión, tener y contar con programas de estandarización para mejorar las buenas prácticas que hay aquí en las unidades hospitalarias para poder garantizar seguridad y atención de calidad al paciente, liberándolo de riesgos y de eventos adversos que, como ya sabemos, día a día no los podemos erradicar. Mejorar la práctica clínica en los cuidados integrales que ofrece el profesional de enfermería durante la instalación, mantenimiento y retiro de los dispositivos de acceso vascular. ¿Esto qué quiere decir? Que no es específicamente clínica de catéter quien tiene que tener estos cuidados, que no se tienen que esperar a que llegue clínica de catéter para poder actuar en un momento en el que el paciente lo requiera. También uno de los objetivos es reducir el impacto en los riesgos ocasionados por la terapia de infusión o por el uso de esta terapia intravenosa. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los medicamentos, la calidad de los dispositivos, el calibre del catéter y el material con el que nosotros estamos trabajando sea de una mejor calidad para evitarle estos riesgos a los pacientes. Y pues en la práctica diaria de enfermería, los dispositivos de acceso vascular son los más frecuentes, son los más utilizados en nuestras unidades y por lo tanto los que mayor riesgos presentan al momento de nosotros instalar un dispositivo de acceso vascular. Nuestras actividades específicas dentro de la institución son las siguientes: valoración e instalación de dispositivo de acceso vascular. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Pues al inicio de la terapia de infusión. ¿Quién lo va a realizar? La enfermera responsable del paciente, siempre y cuando tenga y cuente con unas indicaciones médicas firmadas, actualizadas por el médico adscrito que está solicitando esta intervención. La instalación de dispositivo de acceso central, de inserción central, siempre va a ser a la valoración de accesos vasculares y lo va a realizar el médico adscrito encargado del paciente. Instalación de acceso central de inserción periférica, siempre lo vamos a hacer clínica de catéter, en los servicios que se requiera de esta valoración y se requiera de este dispositivo. Limpieza de sitio de inserción, lo vamos a hacer a las 24 horas de la instalación y cada 7 días. Lo vamos a hacer la encargada de terapia de infusión, pero solamente en los servicios de hospitalización, pediatría, urgencias y choque. Si nosotros tenemos pacientes que se les colocó un dispositivo en el área de choque y al día siguiente está en terapia, el personal de enfermería encargado del paciente de este servicio que ya es terapia va a realizar estos cuidados específicos. Si el paciente ya no tiene que estar en el área de UTIA y tiene que pasar al área de hospitalización, la enfermera de terapia de infusión va a realizar estos cuidados. Al igual que en UCIN, la enfermera de terapia de infusión coloca el catéter en el área de UCIN y ella es la encargada de realizar esta limpieza del sitio de inserción a las 24 horas después de la instalación. Pero es una manera de estandarizar. Tenemos que tomar en cuenta también las condiciones de nuestros pacientes, específicamente en el área de UCIN. Si nuestro paciente tiene una edad prematura extrema y tiene mucho riesgo de causarle lesiones cuando estamos desprendiendo el apósito por quererle hacer la limpieza de las 24 horas, es muy importante que hagan una buena valoración. No podemos estar haciendo
en este caso específicamente con este tipo de pacientes no podemos estar haciendo la limpieza cada 24 horas porque es más el riesgo que podemos generar al paciente que el beneficio que le podemos brindar. Entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para poder decir cuándo sí lo vamos a hacer y cuándo no lo vamos a hacer, ¿ok? Y la toma de hemocultivo central y periférico. Hoy en día se cuenta con una capacitación continua con todos los internos de pregrado que ingresan a nuestra institución y nosotros como clínica de catéteres encargadas del servicio de clínica tenemos la obligación de estar capacitando a nuestros médicos internos. Sí es muy difícil por los tiempos que a veces los ocupan en otro servicio, pero realmente esto es lo que se tiene que lograr, que ellos médicos desencadenen esta actividad para nosotros complementarla con la toma de hemocultivo central. Clínica de catéter toma igual hemocultivo central, el médico interno de pregrado toma el hemocultivo periférico. Se pretende que sea una actividad en conjunto, que quiere decir que sea en la misma hora, en el mismo lugar y en las mismas circunstancias. El paciente con riesgo de sepsis, el paciente con un dato local de riesgo de infección o de riesgo de colonización del catéter, se le tiene que llevar a cabo esta toma, siempre y cuando haya una indicación de por medio que lo tenga avalado por el médico encargado del paciente. Obviamente, les digo, en las áreas de UCIN, los médicos residentes son aquellos que están haciendo esta toma de hemocultivos y lo hacen siempre a la instalación de los dispositivos de acceso umbilical, ¿ok? Bueno, vamos a revisar un poquito de la gestión del capital venoso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo es que nosotros, lejos de llegar a hacer la introducción de un dispositivo de acceso vascular, una rutina, lo hagamos con una valoración adecuada para nuestros pacientes? Porque si bien decimos en los objetivos, en la introducción que acabamos de ver, estos son los dispositivos muy frecuentes en las unidades hospitalarias, pero entonces nosotros tenemos que gestionar adecuadamente el capital venoso para poder reducir estos eventos adversos que se presentan todos los días en nuestros pacientes. Nosotros, como ya sabemos, pues contamos con calibres de con catéteres de diferente calibre. Pese al color, tenemos que conocer qué velocidad de infusión me va a otorgar este calibre, porque no podemos andar por la vida utilizando calibres de grueso, catéteres periféricos de grueso calibre en accesos vasculares donde no nos lo va a permitir. Quizá vamos a introducir este catéter, sin embargo, las complicaciones van a aparecer en las primeras 24 horas y todos los días lo hemos visto y todos los días hemos trabajado con ello, pero no hemos aprendido a evitar estas complicaciones. Entonces, en esta imagen, en esta diapositiva, quiero comentarles cuál es la velocidad de infusión que me permiten los catéteres periféricos cortos. Y entonces ya vamos a saber en qué vena podemos instalar este dispositivo de acceso vascular. Los más frecuentes o los que tenemos o los que nos llegan, pues son, ya es como una política de todos estos laboratorios, tener visibles estos colores. Sin embargo, nosotros no tenemos que dejar de ver el calibre adecuado de este catéter. Y, por ejemplo, nosotros en el catéter número 18, que ya lo conocemos, que es un catéter verde, pues nos da una velocidad de infusión de 105 mililitros por minuto. Y así cada uno, como se puede observar, cada uno de los calibres nos da cierta velocidad. Y entonces los que más utilizamos son estos, el calibre 20 y el calibre 18. Por situaciones ajenas a nosotros, muchas veces pues trabajamos con lo que tenemos y así lo hemos aprendido a hacer. Entonces tenemos que conocer pues realmente dónde sí podemos colocar un dispositivo y dónde definitivamente no. Y no es porque no sepamos canalizar, sino por el riesgo que le ocasionamos al paciente cuando instalamos este calibre de catéter inadecuado en un sitio anatómico que no soporta
este grosor de este calibre. Y ahora esta otra imagen pues es semejante a la anterior, pero vamos a estar viendo los vasos sanguíneos que nosotros día con día accesamos con estos catéteres periféricos cortos. Y entonces, bueno, las venas digital o metacarpianas en su diámetro de 2.5 milímetros tenemos un flujo más o menos 10 mililitros por minuto. Entonces me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. Si yo quiero utilizar las venas dorsales superficiales metacarpianas en mi paciente, voy a tener que elegir un calibre adecuado que me permita esa velocidad de infusión. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo voy a necesitar esa vena, porque es la única que yo puedo accesar, voy a tener que trabajar con un calibre número 24 o un calibre número 22. ¿Qué quiere decir? Que solamente un amarillo o un azul le voy a colocar a mi paciente. Y así nos vamos a poder ir observando, analizando todos estos sitios anatómicos que tenemos respecto al flujo que nos dan cada una de estas venas. Y por ejemplo, la vena basílica cefálica del antebrazo, que también son las que afortunadamente ya hemos tratado de sensibilizar al personal de enfermería para que podamos nosotros canalizar esta vía del antebrazo, evitar las dorsales superficiales, porque realmente si el paciente llega a urgencias, si el paciente está en hospitalización, muy difícilmente requiere de terapia intravenosa de menos de 20 mililitros por minuto. O sea, nuestra velocidad de infusión de nuestros pacientes requieren de estas velocidades o incluso velocidades más altas. Pues entonces nosotros debemos aprender a gestionar que ya no vamos a trabajar con las dorsales superficiales, que ya no las vamos a poner los catéteres en pliegues, porque realmente es más el riesgo que nos presentan que el beneficio que nosotros le presentamos o nosotros le brindamos a nuestro paciente. Y pues igual, cuando nosotros queremos hablar de administración de sedantes, de norepinefrina, de propofol, de midazolam, de fentanil, etcétera, etcétera, tenemos que utilizar entonces ya un catéter central donde la punta yo asegure que está en vena cava superior, porque ahí hay más hemodilución y ahí la velocidad de infusión aumenta hasta 2000 mililitros por minuto. Entonces es muy importante que conozcamos la capacidad de flujo que me dan los catéteres para así yo trabajar con el capital venoso que presenta nuestro paciente, porque las necesidades de nuestros pacientes a veces no nos permiten accesar en los brazos estos calibres de los catéteres. Sin embargo, día con día los llegamos a canalizar. Entonces vamos dejando la terapia de infusión, vamos dejando toda la terapia intravenosa, y lo único que nosotros identificamos a lo largo de las 24, 48 horas son complicaciones que más adelante les voy a platicar. Entonces, dentro de los objetivos que nosotros tenemos en Clínica de Catéteres es trabajar con todos. Trabajar no nada más con el personal de enfermería o con los internos, por ejemplo, que tienen que ser muy específico. No, aquí todos tenemos que trabajar por un objetivo en común que todos tenemos, que es satisfacer las necesidades de nuestros pacientes y garantizar el que yo voy a accesar a una vena periférica o a una vena central de una forma segura. Entonces, en este diagrama quiero presentarles lo que debiera ser y pues ya cada uno vamos a analizar qué es lo que hacemos realmente. Cuando nosotros identificamos, o ustedes que realmente son los que están en contacto y directamente con el paciente, identifican que el paciente requiere de una terapia de infusión o una terapia intravenosa, vamos nosotros y realmente ustedes son los que nos dan la pauta para identificar qué paciente va a estar de una permanencia larga, qué paciente se va a ir al segundo día. Entonces aquí todos nosotros profesionales de enfermería empezamos a trabajar con esta necesidad en nuestro paciente. Si requiere, si no requiere, el tipo de tratamiento intravenoso que está utilizando, cuál es la patología adecuada en este paciente, y entonces nosotros ya vamos valorando.
¿Qué podría seguir en la otra? Pues la valoración de nosotros, ver si sí requiere un catéter periférico, si va a requerir un catéter de línea media o quizá ni siquiera necesita soluciones parenterales. Y frecuentemente nos pasa muchas veces en los pacientes de traumatología que los tiempos quirúrgicos son muy prolongados y que creen que pasa que ya cuando el paciente va a necesitar su tiempo quirúrgico, que va a necesitar un calibre adecuado y una vena adecuada, pues resulta que ya los pacientes llegan multifuncionados. Entonces nos hace falta hacer esta valoración de tener esa visibilidad, de poder identificar en conjunto. No les digo que ustedes de enfermería son los obligados, no, pero sí tenemos que ser parte del diálogo de lo que queremos nosotros otorgarle a nuestro paciente. Y ya como última selección, pues es la selección de este dispositivo de acceso vascular. Y ahora sí ya vamos a ver si es un periférico corto, vamos a ver qué necesidad de terapia de infusión requiere, si tiene medicamentos vesicantes, si tiene medicamentos irritantes, si la solución va a ser hiperosmolar, si la solución solamente va a ser una solución isotónica. Es lo que nosotros tenemos ahora sí que trabajar para poder brindar que el catéter que le voy a colocar a mi paciente va a ser en un sitio adecuado, con un calibre adecuado. Realmente, pues sí vivimos una situación diferente, una situación muchas veces difícil, porque como les decía al principio, hemos aprendido todos a trabajar con lo que tenemos. Entonces, lejos de brindarle esa seguridad a mi paciente, muchas veces quisiéramos brindarle una mejor seguridad, brindarle la calidad de la atención. Creo que todos la podemos brindar, pero esta seguridad en situaciones que compete a lo que es los insumos, pues muchas veces no está en nuestras manos, y es bien importante pues que realmente nosotros, con lo poquito que tenemos, bueno, malo, de mejor calidad, de mala calidad, pues trabajarlo. Y si en algún momento nosotros identificamos que nuestros insumos no están sirviéndonos para lo que debieran ser, pues entonces yo los invito a hacer este reporte de mala calidad de los insumos. Créanme que hay muchas veces y vamos por los pasillos y nos van diciendo que el apósito, que el catéter, que ya no tenemos micropor, que solamente tenemos transport. Entonces todas esas situaciones no se nos tienen que quedar a nosotros, debemos aprender a externarlas mediante la plataforma de notificación de eventos adversos. Créanme que realmente todos los días se trabaja con todo lo que nosotros subimos, con todo lo que nosotros notificamos, pero realmente si no notificamos nada, créanme que a una sola persona que le digan, pues no va a haber como ese impacto, porque realmente no se necesita que solamente una persona se queje, se necesita que todo el mundo hagamos lo que nos compete para nosotros poder identificar qué está pasando esa situación y que realmente no está en nosotros poder hacer algo. Pero sí es muy importante esta notificación, porque realmente nosotros hasta donde nos compete tenemos que trabajar. Y ya si las autoridades, las licitaciones, los convenios, todo lo que ya se maneja en áreas administrativas, pues realmente ellos verán si no tiene un impacto y qué es lo que pudiéramos mejorar. Pero como equipo multidisciplinario, créanme que sí es necesario llegar a hacer todo esto, porque realmente si no tenemos los insumos adecuados, no podemos hablar de una seguridad en el paciente y no podemos hablar de una calidad de enfermería y calidad en la atención. Entonces yo de verdad agradezco a todas las personas que se toman el tiempo, porque sí se pierde tiempo en estar haciendo estas notificaciones, pero créanme que poco a poco han tenido algún impacto donde si un catéter no me funciona, ese catéter muy difícilmente va a poder salir del área de almacén. ¿Ok? Muy bien. Para nuestra identificación de los dispositivos de acceso vascular es bien importante que los tengamos bien membretados. Les comentaba, dentro de nuestras funciones de vigilancia, tenemos que identificar todo. A veces sí es muy tedioso, traemos un número, sin numeral de números aquí en nuestra mente, perdón por valga la redundancia, pero sí es muy
difícil estar acordándome de un dato que vi a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde me preguntan, pues yo ya no tengo una noción real de ese dato que tú me estás preguntando. Pero si nosotros desde un principio que colocamos, que identificamos nuestro acceso vascular periférico o el central o el PIC, tengamos la etiqueta con los datos adecuadamente y bien claros, porque luego a veces sí entiendo que las plumas, que los plumones, que ustedes los compran y eso es algo que pues cada uno lo hacemos y creo yo que es con mucho gusto, porque realmente habla de mi trabajo. Entonces yo los invito a que estén identificados sus dispositivos de acceso vascular con lo que tenemos normado aquí en el hospital, que sea el calibre de catéter adecuado, la persona que lo instala, pero no pongan el nombre completo. Ya sabemos que es la primer inicial de mi nombre y el apellido completo. La fecha y la hora, muy importante la hora. ¿Por qué? Porque realmente a partir de estas horas nosotros no trabajamos cada 3 días en cuestión del cambio de circuitos, en cuestión de limpieza del sitio de inserción. Trabajamos en horas y nosotros tenemos que hacer en tiempo y hora adecuado oportunamente todo este cambio y toda esta vigilancia. Entonces es bien importante que no dejen de poner la fecha y la hora, y al igual en los equipos. Recuerden que los equipos se rotulan con fecha y hora y en la parte de atrás del regulador de goteo podemos poner nuestro nombre de la persona que está haciendo este cambio. Y no es por señalar y no es por realmente decir yo voy a ir a ver cómo trabaja esta persona. No, es realmente para estandarizar este proceso, para que la persona que venga a supervisarme no tenga que preguntar a las autoridades, no tenga que andar preguntando en los pasillos si enfermería lo hace o no lo hace. Si nosotros dejamos plasmado todos estos datos en una identificación de un dispositivo de acceso vascular, créanme que no tendrían por qué estarnos preguntando. Pero pasa lo contrario, como a veces no se le ve quién lo instaló, no se le ve la hora o la fecha de instalación, es cuando nosotros les estamos preguntando, y creo que es más cansado para ustedes que me estén viendo a mí, que yo estoy pregunte y esto pues lo hago todos los días. Entonces sí es bien importante que nuestra identificación de venoclisis la hagamos de una manera correcta y clara. Y además que se empate con la información que yo tengo en mi hoja de enfermería, porque es muy triste, o sea, de verdad no lo quisiera decir, pero lo tengo que decir, es muy triste que el paciente ya haya tenido 2 catéteres periféricos cortos o quizá uno más y en la hoja de enfermería está registrado el con el que llegó y ya la canalizaron una vez. En la canalización que le lograron colocar le dieron varios intentos y nosotros seguimos reportando en nuestra hoja de enfermería que es al primer intento. Entonces, aquí es muy importante aclarar esto. Si yo tengo dispositivos de acceso vascular periférico corto que son de mala calidad, pero yo sigo poniendo en los intentos en mi paciente que solamente le di uno, aunque yo sé que el que le dio uno fue la tercera o cuarta persona que intentó colocar ese dispositivo, pues no me impacta, porque realmente a mí no me van a venir a preguntar, a mí me van a venir a evaluar qué es lo que yo tengo registrado. Y si yo voy por la vida poniendo que le doy a la primera cuando el paciente está multifuncionado, pues muy difícilmente vamos a lograr hacer un cambio. Vamos a hablar ahora de las complicaciones de nuestros dispositivos de acceso vascular. Esta es una escala de flebitis, se las presento para los que no la conozcan y para los que la conocen y la han visto en vivo y a todo color, pues no van a desconocer de lo que les estoy hablando. Nosotros todos los días tenemos que identificar escalas de flebitis. Ustedes no lo saben, nosotros en Clínica de Catéteres hacemos un formato donde identificamos esta complicación. Y créanme que todos los días nuestra escala de flebitis va en aumento, lejos de disminuirla o lejos de tenerla en un grado 0. Donde en el grado 0 no hay síntomas, como ven en esta imagen, no hay síntomas de nada, hay buena permeabilidad, el catéter está instalado adecuadamente, la fijación está adecuada y además está estandarizada. En el grado 1 vamos a tener eritema con o sin dolor. Aquí es bien importante porque aunque nosotros
le preguntemos al paciente si le duele o no le duele, es bien importante que si nosotros estamos viendo eritema, que si estamos viendo que todo el trayecto del catéter está con un grosor que no es de la vena, entonces ahí tenemos que empezar a poner nuestras alertas, porque no es válido que nosotros tengamos esa capacidad, que tengamos ese conocimiento y esa competencia o realmente incluso capacidad de poder identificar algo y nada más porque al paciente no le duele, nosotros seguimos con ese catéter periférico corto. Cuando ya nosotros estamos viendo que esos datos de flebitis ya van en grado 2 o incluso ya van en grado 3. Entonces esto es bien importante que nosotros conozcamos, que nosotros lleguemos a identificar oportunamente. No podemos seguir identificando flebitis grado 3 o grado 4. Entonces esto es parte de lo que nosotros queremos darles a conocer y pues realmente no es como que no me dan las herramientas, no me dan el apoyo visual para yo ver, cuando la realidad es que no necesitamos un cartel para yo poder elegir o para yo poder decidir si voy a cambiar ese dispositivo porque ya tengo algún grado de flebitis. O lo que es al contrario, la infiltración. Pues aquí nos dice que la infiltración es la salida inadvertida de líquidos a diferentes partes del tejido subcutáneo. Y entonces aquí pues ya vamos a ver que en el grado 0 no hay síntomas porque igual que el grado 0 de flebitis hay una adecuada permeabilidad y no hay ningún dato de nada. En el grado 1, cuando se empieza a presentar infiltración, pues la piel se va a tornar blanquecina, va a haber un edema mayor a 2.5 centímetros en cualquier dirección de nuestro catéter. No siempre sigue el trayecto del catéter. Y lo más importante que nosotros vamos a poder identificar es que al palpar alrededor de nuestro catéter, la piel se va a encontrar fría. La infiltración realmente en los pacientes a veces no les duele. ¿Por qué? Porque cuando hay una presencia de infiltración, el cuerpo ya reacciona en automático. Va a empezar a absorber este líquido que se encuentra en cualquier dirección. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya lo tenemos en un grado 3 o en un grado 4? Pues tenemos que retirar ese catéter periférico corto y tenemos que brindar cuidados a ese catéter que ya se retiró, pero que dejó una lesión. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la infiltración se presenta porque nosotros estamos utilizando, aparte de un catéter, de grueso calibre, en una vena donde el paciente quizá tiene mucho tejido subcutáneo, donde tiene un poquito de masa muscular, colocamos un catéter, pero no estamos seguros de poder estar específicamente en esa vena, donde no le damos una estabilidad a ese catéter, lo dejamos que ande alrededor de la vena, incluso que se salga de la vena, se presenta esta infiltración y más aparte súmale la utilización de las soluciones hiperosmolares, de los medicamentos irritantes, como la mayoría de los antibióticos que utilizamos o incluso medicamentos vesicantes que también en nuestro hospital podemos llegar a utilizar y realmente esto es lo que ya cuando sea una flebitis grado 2, una infiltración grado 2 o grado 3, nuestro cuerpo ya no va a tener la misma capacidad de absorber ese líquido si nosotros solamente estemos utilizando una solución de cloruro de sodio al 0.9%, que si ya estamos utilizando los medicamentos que les acabo de mencionar. Entonces es bien importante estar verificando siempre los dispositivos. A veces el paciente pues la falta de movimiento puede mejorar, que haya una mejor reabsorción de todo el líquido que puede estar en el brazo del paciente. Pero ¿qué pasa si yo aquí en mi mano, donde tengo instalado el catéter periférico corto, ya lo veo muy edematizado y hago una comparación con mi otro brazo que no tengo ningún dispositivo de acceso vascular?
Entonces yo aquí tengo que tomar la decisión de retirarlo, no lo puedo dejar, y menos lo puedo dejar si estamos utilizando electrolitos concentrados, soluciones glucosas al 10%, si estamos utilizando soluciones mixtas con más electrolitos, o en su defecto cuando llegamos a utilizar soluciones intermitentes como sedaciones o norepinefrinas, porque realmente son medicamentos vesicantes que si llegan a lesionar el tejido subcutáneo. Y entonces cuando nosotros vamos, ya no vamos una flebitis, ya no vemos una infiltración, ahora ya vemos una extravasación. Y una extravasación puede llegar a estas situaciones donde se pierde el tejido que nosotros estamos comprometiendo por una falta de vigilancia. No quiero decir que se queden pegados toda la vida con el paciente, no. Quiero invitarles a que continuamente vayamos a verificar, que vigilemos, lejos de preguntarles si le duele, que vigilemos ese sitio anatómico. Creo que la tecnología en terapia de infusión ha avanzado y por algo surgen los apósitos transparentes. Y uno de los objetivos o uno de los del motivo por el que surgió este apósito transparente es efectivamente para que me permita ver todo el trayecto donde está mi catéter y ver que no haya una complicación. Entonces, si yo ya tengo mi apósito transparente, pero le pongo a mi paciente una venda para que no se le salga, para darle mayor estabilidad, pues entonces esa bendita hay que estarla cambiando continuamente, pues para efectivamente identificar oportunamente que no se presente alguna complicación en este sitio anatómico, porque sí nos ha pasado, y estas fotos sí son de internet, pero sinceramente no es de verdad muy agradable darles a conocer todas las imágenes que nos hemos presentado o que hemos identificado en nuestra unidad de salud, pero lejos de estas imágenes, créanme que no estamos. Entonces, ¿qué necesidad o qué necesidad, de verdad, qué necesidad es de que el paciente llegue a una unidad donde todo el mundo trabajamos, donde todo el mundo tenemos la capacidad de otorgar una seguridad y una calidad en esa atención, y presentar estas complicaciones o presentar estos daños de verdad que lejos de que tengamos o no insumos, el paciente es el que se queda con estos daños y que nosotros no les vamos a poder ayudar en nada, porque realmente nuestros pacientes a veces ya no vienen, o porque nuestros pacientes piensan que ya se fueron de alta y pues sí me duele, pero yo digo que es normal, porque ellos van por la vida con lo que nosotros les enseñamos. Es que es normal que le duela, es que es normal que este medicamento le arda, sí, porque así es este medicamento, sí, es que todos los medicamentos arden, y créanme que con una buena dilución los medicamentos no arden y no deberían de sentir nada. Si se hace una buena dilución, si se administra en un tiempo adecuado, con un goteo adecuado, no necesitamos una bomba de infusión para garantizar que nuestra terapia de infusión va a tener éxito. ¿Qué tenemos que garantizar? Pues estar en vigilancia continua con nuestros pacientes. Y en verdad los invito a que todo mundo estemos con nuestros pacientes en el momento oportuno, que quizá no les vamos a solucionar el problema por el que vienen, pero que se sientan confortables con la atención que reciben, que lejos de que hagamos una serie de procedimientos, una serie de actividades a la corre y corre porque ya va a llegar el otro turno, porque mi paciente se me puso mal, porque ya me atrasé, es efectivamente brindarle que tienes ese tiempo, aunque tú solo sabes cómo sacas tu servicio, cómo sacas tu turno, pero que el paciente no se dé cuenta, porque realmente es muy triste todo lo que los pacientes nos expresan de turnos o de todos los turnos cuando pasamos a la vigilancia, y muchas veces también nosotros quisiéramos acabar muy pronto nuestra vigilancia para poder empezar a hacer lo que sigue de nuestras actividades. Pero que realmente es esta parte de yo decir, no me va a quitar nada el quedarme
5 minutos, 3 minutos con mi paciente, porque yo quiero que mi paciente se sienta mejor. Pero muchas veces la terapia de infusión pasa a segundo término, y créanme que se los digo porque todos los días lo vivimos. Si tú te quedas con el paciente y le preguntas cómo está, y aunque tú tengas muchas actividades, es algo que te queda como satisfacción el decir, bueno, ya vi que tiene dolor, le veo la cara que está súper enojado, le veo la cara que no me quiere siquiera ni contestar, pero que efectivamente es parte de nuestro trabajo. O sea, no venimos solamente a hacer cuidados, también venimos a desarrollar todas estas competencias de nuestra actitud y de verdad de nuestras de nuestros sentimientos, de nuestras acciones en humanas, porque realmente no podemos separar. No puedo venir a decir yo voy a hacer solamente cuidados y no me importa ni lo voy a voltear a ver. O sea, claro que no es algo que nosotros como enfermería tenemos que de verdad agradecer, porque muchas personas se tienen y se prestan el tiempo para atender otras necesidades que independientemente de que nos toque o no nos toque, pues las hacen porque tú quieres ver a tu paciente que se sienta confortable. Entonces, realmente, dentro de todo lo que les platico es evitar todo este tipo de situaciones, porque realmente yo les he dicho capacitación tras capacitación, o sea, nosotros venimos a cumplir nuestro horario y el paciente es nuestro público, nosotros somos el escenario, nosotros somos la pantalla grande de nuestro paciente y nuestro paciente ve, se da cuenta de cosas, muchas veces se queda callado por miedo y pues realmente creo que no es lo justo para ninguna persona. Entonces, de verdad, yo los invito a que se apeguen un poquito más a estas vigilancias continuas, a estos cuidados adecuados y oportunos para efectivamente disminuir en cierta forma estas complicaciones que le pueden dejar o que le dejan una marca a nuestros pacientes. Ahora voy a platicarles un poquito acerca ya de nuestros procesos que tenemos estandarizados. Pues para la inserción del catéter central y periférico, pues ya saben, ¿no? O sea, esto es solamente un recordatorio, creo que todo mundo lo hemos hecho en el momento oportuno o quizá después del procedimiento, pero pues se llega a hacer. Entonces esto sí es nada más reforzar lo que ya nosotros tenemos estandarizado para no dejarlo nunca de hacer. Cuando el paciente el médico va a colocar un catéter central de inserción central, tenemos que hacer el uso de barrera máxima durante la instalación de estos dispositivos de acceso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o para llevar a cabo el uso de barrera máxima? Pues tenemos que identificar, vigilar, sí, porque ahora nosotros nos volvemos maestros evaluadores de los médicos, porque muchas veces a los médicos se les pasa, no creo que no lo hagan porque no sepan, sino porque se les pasa. Entonces, en cada instalación yo los invito a que recuerden y refuercen esta parte de lavado de manos. Apego al lavado de manos, tenemos de verdad un porcentaje dentro de clínica de catéter muy bajo, y estamos hablando de hasta un 50% cuando debiera ser al 100%, y pues realmente no lo tenemos. Entonces, si en enfermería, que somos los que más nos apegamos al lavado de manos, no lo hacemos, pues ¿qué nos esperamos de los médicos que nadie les dice? Si nosotros estamos ahí asistiendo al médico, pues es válido que nosotros le digamos al médico, oiga, lávese las manos con la técnica adecuada. Que no sabe, ahí está el apoyo visual. Es decirles para recordarles, no para fastidiarlos. Y creo que no lo deben de tomar de una manera inadecuada, porque realmente todos tenemos el compromiso de hacer este proceso o esta técnica adecuadamente. El uso de mascarilla, la bata, gorro, guantes estériles y, bien importante, el bulto de colocación del catéter central, que lo encontramos en el área de selle. Todo esto nosotros lo vamos a tomar como el uso de barrera máxima, porque se va a instalar un dispositivo de acceso vascular. Cuando nosotros en enfermería vamos a instalar un catéter periférico corto, lo vamos a hacer con técnica estéril. No es necesario el gorro, las gafas, o ya es como, pues ya es opcional, porque luego a veces no tenemos, pero sí es muy importante los guantes estériles, el lavado de manos adecuado.
Y el yo hablarles de guantes estériles es decirles, lávate tus manos y en el momento del procedimiento cálzate tus guantes, porque hemos identificado que el compañero que va a instalar un catéter periférico corto ya trae los guantes puestos y con los guantes empieza a abrir la envoltura del catéter, la envoltura del apósito. Ay, se me olvidó la ligadura y van a su mochila por la ligadura y ya traen los guantes puestos. Entonces, el tener los guantes puestos antes de hacer una asepsia no te va a garantizar la esterilidad ni te va a garantizar que lo estés haciendo de forma estéril esa técnica. Entonces yo los invito a primero preparar todo su material y ya cuando estén en el momento oportuno, ahora sí, hacen su valoración, se lavan sus manos, abren todas las envolturas, abren su budinera con torundas y ahora sí empiezan a calzarse sus guantes y empiezan a hacer la técnica adecuada. Porque si nosotros estamos así, aunque se laven las manos, aunque se pongan los guantes, les hacemos un estudio de checklist sombra, porque no sabemos que no se tienen que dar cuenta, porque si no, pasa lo que les he dicho. Me empiezan a ver por los pasillos y corren a lavarse las manos y corren a ponerse los guantes y hasta se ponen nerviosos y entonces pues claramente te das cuenta que no lo hacen y lo hacen porque los estás viendo. Entonces ese no es el objetivo. Realmente en la capacitación anterior pues me di a la tarea de decirles en qué porcentajes estábamos en el lavado de manos, en la técnica correcta del uso de los guantes y es efectivamente estas situaciones que pasamos y creo que hemos mejorado, pero todavía nos falta un poquito por reforzar esta técnica. Para la preparación de la piel, pues nosotros para los catéteres periféricos cortos, pues ya sabemos, utilizamos de 2 a 3 tiempos de alcohol para que pues desinfectamos y preparamos nuestra piel. Pero la otra es porque el alcohol me ayuda a remover toda esa grasita de la piel del paciente. ¿Y qué pasa? Pues cuando yo ya tengo mi apósito quizá de mala calidad, independientemente de que nos sirva o no nos sirva, nos guste o no nos guste, el catéter se queda adherido a la piel adecuadamente. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que nosotros hicimos una asepsia y antisepsia adecuada, barrimos con toda la materia orgánica del paciente y también barrimos con toda la grasita que sale de nuestra piel. Entonces es bien importante que la preparación de la piel en los dispositivos periféricos cortos se haga con 3 o 2 tiempos de alcohol. Pero si nosotros vemos que la primera torunda salió negra y la segunda torunda volvió a salir media blanquita, pues hasta un tercer tiempo, que donde nosotros tengamos la seguridad de que esa piel quedó libre de pirógenos, libre de materia orgánica, libre de suciedad, micras de polvo y todo lo que puede haber en el ambiente. Cuando nosotros vamos a instalar un catéter PIC o el médico va a instalar un catéter central, pues nosotros también hacemos esa preparación. Hacemos con el alcohol isopropílico al 70% para quitar toda la materia orgánica de la piel, del brazo, de donde nosotros vayamos a instalar un catéter periférico corto. Si tenemos aplicador de gluconato con clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%, pues lo vamos a utilizar después de nuestra preparación con el tiempo de alcohol. En segundo tiempo entraría el aplicador de clorhexidina, pero si nosotros no tenemos clorhexidina porque no nos llegó por situaciones ajenas a nosotros, tendremos que utilizar soluciones de yodo-povidona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entonces vamos a hacer nuestros 2-3 tiempos de alcohol. En este caso van a ser gasas. En los catéteres periféricos cortos pues van a ser nuestras torundas, pero en un catéter central tiene que ser exclusivamente gasa estéril. Hacemos 2 tiempos de yodo-povidona, dejamos actuar de 1 a 3 minutos. Es bien difícil utilizar esta yodo-povidona porque efectivamente pues no podemos utilizar, pero todos los antisépticos se tienen que dejar secar. No tenemos que soplarle, ni tenemos que hacerle aire con la mano para que seque. ¿Por qué? Porque recordemos que en el ambiente tenemos millones de micras de polvo, que esas
si hacemos este movimiento de removerlas con la mano, pues ahí vamos a formar un remolino y a final de cuentas partículas de polvo van a terminar cayendo en mi sitio de inserción donde yo ya lo tenía preparado. Entonces es bien importante. Y ya posteriormente que la iodopovidona se secó, se dejó actuar, obviamente no hasta que se seque porque vamos a tardar muchísimo más de 5 minutos, de 5 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues limpiar el excedente de iodopovidona con una gasita alcoholada, pero una gasita alcoholada solamente para remover el excedente. La gasita alcoholada no debe de ir impregnada porque vamos a volver a esperar otros 2 minutos porque el alcohol viene en mucha cantidad, ¿ok? Dejamos secar el antiséptico al aire libre y no vamos a retirarlo a menos que sea la solución iodopovidona. Cuando nosotros estamos asistiendo a nuestro médico que va a instalar un catéter o a la de clínica de catéter que va a hacer este procedimiento, pues entonces nos tendrían que estar verificando este procedimiento. ¿Cómo lo van a estar verificando? Pues con mi llenado correcto del checklist durante la instalación de mi catéter, que es como lo que tenemos aquí en la imagen, el formato que siempre manejamos. Recordarles que es por los dos lados y que cualquier eventualidad que se presente en ese justo momento de la instalación, ya sea en el paciente o ya sea por el material que estamos utilizando, lo notifiquemos por este medio. Y entonces cuando nosotros recogemos o cuando nos hacen llegar este formato, nosotros ya identificamos lo que pasó porque no lo vemos, efectivamente, porque no lo estamos viendo. Pero si ustedes nos hacen saber lo que pasó, el incidente, que el catéter se cayó, que la guía se dobló, que el introductor se dobló, que sin fin de cosas que ustedes solamente saben que pasan porque nosotros sabemos que pasan, pero la diferencia de esto es que no nos notifican. Entonces, si nosotros no lo vimos y ustedes no nos notifican, nosotros no podemos generar un oficio de mala calidad. Entonces, el llenado correcto del checklist durante este proceso es efectivamente para detectar oportunamente que si es de mala calidad el insumo, que si tenemos que reforzar la técnica de instalación, pues lo hagamos. No es para nada más estar viendo quién sí cumple y quién no cumple, quién lo hace y quién no lo hace. No, efectivamente es solamente para reforzar esta técnica, para reforzar este procedimiento y para que todo mundo en este momento, si hay una situación que se tendría que reportar, en esta hojita la pueden plasmar. Entonces, pues ya veo yo todo lo que pasó, la situación que se presentó en ese momento y yo pudiera entonces ahora sí generar un oficio de mala calidad. Si aquí no pasa nada y todos me le ponen que todo estuvo bien, que excelente técnica, pues adelante, también es válido, pero entonces yo doy por hecho que no pasó nada. Y pues nosotros tendremos como clínica de catéteres en la parte de enfermería supervisar y capacitar en la instalación de un catéter periférico corto. Entonces, por eso a veces me ven por los pasillos, que ando viendo con que tienen una liga, porque luego traen los guantes. Sí, pues la unidad no nos da ligaduras, pero pues nosotros tratamos de proporcionar ligaduras, no a todos, porque de verdad es un insumo que no tenemos en el hospital, pero pues que si la tenemos se los podemos brindar para efectivamente dejar de utilizar el guante. Si ustedes en algún momento ven a las personas que están utilizando guantes como ligadura, pues mándenoslas para que nos pidan una ligadura. Pero realmente dejar de utilizar los insumos que no son adecuados porque un día nos vamos a quedar sin guantes y ya ni para la ligadura vamos a tener. ¿Ok? Bueno, pues la limpieza del sitio de inserción va a ser de un dispositivo central, de un catéter PICC o de un catéter de hemodiálisis. ¿Por qué no? Si lo vemos sucio, si lo vemos despegado, si lo vemos manchado, no los ocupamos, pero si no somos, no podemos dejar que esté sucio, que esté despegado, que esté manchado, que ya está vomitado. Todo eso lo tenemos que acomodar y tenerlo en perfectas condiciones. Entonces, esta limpieza es una técnica que se lleva para mantener libre de pirógenos el sitio de inserción de los dispositivos de acceso vascular, ya sea PICC, central de hemodiálisis, un FIC, que es un catéter de inserción femoral,
Tenemos que lavarnos nuestras manos siempre, siempre. El apego al lavado de manos con la técnica correcta en los momentos adecuados tiene que ser al 100%. No podemos andar navegando el apego al lavado de manos en un 50%, porque entonces, ¿dónde vamos a dar esa seguridad en nuestra atención? Tenemos que preparar nuestro material. Nosotros como clínica de catéteres lo hacemos con bata estéril, guantes estériles, gasas y el antiséptico. Si bien nos utilizamos una bata estéril es porque tenemos contacto con todos los pacientes. Ustedes nos ven por todo el hospital. No nada más nos quedamos con uno como en terapia, con uno o dos como en UCIN. No nos quedamos solamente con un paciente. Por eso es que nosotros sí utilizamos un equipo de barrera máxima para hacer la limpieza. Pero si tú tienes esa seguridad de que solamente estás con tus 2, 3, 4, 5, 6 pacientes y quieres utilizar una técnica estéril con una bata, adelante. Pero si ustedes van a hacer una limpieza de sitio de inserción porque se está despegando, porque ya vieron que el sitio está expuesto, porque el sangrado es extremadamente excesivo, tendrían que hacer la limpieza de este catéter con su campo estériles, sus 2 pares de guantes, su apósito estéril, para poder hacer esta limpieza. Porque lo peor que nos puede pasar, y de verdad, porque lo hemos vivido, es que en el enlace de turno, que es donde mayor frecuentemente se presenta esta situación, es que utilicen su par de guantes, sus gasitas en la bolsita que vienen y su apósito, y nada más hagan este cambio del apósito porque ya se van. Entonces, de verdad, hagan esto, anticipen todo esto que les puede llegar a suceder en el enlace, anticípenlo antes de que llegue mi compañera del turno anterior, para que una, no me saque pendiente, y dos, yo pueda hacer esa limpieza de sitio de inserción adecuada en el momento oportuno, porque a las carreras ni el peinado me queda igual. Entonces es bien importante de verdad que generemos esta conciencia de no trabajar por trabajar, de no hacerlo para que no vengan y me digan cosas, sino simplemente porque yo lo sé que se tiene que hacer de esta forma. Porque entonces ya empezamos, no, pues que el paciente empieza con eritema, no, pues que ya le dejé gasa. En situaciones muy específicas, ustedes como personal operativo de los servicios de hospitalización van a hacer este cuidado. Pero es bien importante que sepan en qué momento a ustedes les va a corresponder hacer esta limpieza. Como les decía, es cuando el apósito esté más del 30% despegado, cuando el sitio de inserción esté ya expuesto al ambiente y cuando el catéter presente riesgo de sangrado o exceso sangrado y que nos comprometa que se despegue el apósito transparente. En estas situaciones ustedes van a poder hacer este procedimiento. También es importante que cuando los metan a bañar se los cubran con un plastiquito. Si el paciente se lo moja, si se despega, en este momento también tienen que hacer esta limpieza del catéter, porque a veces no venimos o a veces andamos en otro servicio y realmente no podemos perder este tiempo para poder hacer esta limpieza. Entonces, esta limpieza es urgente, pero realmente también todos tenemos que estar comprometidos con la permanencia en perfectas condiciones de este dispositivo. Y pues entonces ya nosotros aquí lo hacemos con técnica estéril, pero la diferencia es que nosotros como clínica de catéteres sí utilizamos un gorrito y sí utilizamos una bata, ¿ok? El procedimiento lo vamos a hacer del sitio de inserción posterior a las 24 horas de que se haya instalado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a retirar el apósito gentilmente, no vamos a tocar el catéter ni vamos a tocar el sitio de inserción. Colocamos unos guantes estériles y hacemos este desprendimiento del apósito de manera que no causemos una lesión, como lo estamos viendo en las imágenes de la diapositiva, en nuestro paciente. Vamos a observar cuidadosamente el sitio. ¿Por qué? Porque no es nada más el hacer la limpieza por hacerla, es saber qué le está ocasionando esa irritación a mi paciente. Muchas veces, y la mayoría de las veces nos pasa con los dispositivos de acceso central, los ponen yugulares
y para tenerlos bien fijados les hacen una sutura extremadamente agresiva que lejos de que se quede bien instalado el catéter, la mariposa le jala mucho la piel al paciente. Ahí empieza un riesgo de lesión por esa presión que estamos generando por la mariposa que está muy jaladita. Entonces nosotros tenemos que intervenir para evitar un riesgo mayor. Nosotros como clínica de catéter, ¿qué hacemos? Quitamos las segundas suturas, que son las que mayormente le ocasionan una lesión al paciente, y colocamos un estabilizador de catéter. Un estabilizador de catéter que sí nosotros tenemos, pero que si se los damos a los médicos, los residentes son los que ponen los catéter y no los cambian muy frecuentemente, cada 3, 4, 5 meses. Entonces nosotros tenemos que utilizar adecuadamente pues esos insumos, porque aparte que son de compra directa, no nos compran tantos, pero sí los tenemos que gestionar de una manera adecuada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reemplazamos ese fijador de catéter por las suturas para evitar que siga presentándose esa lesión. Entonces, tenemos que observar todas estas características, si hay sangrado, si hay hematomas, si se está saliendo la sutura, para poder nosotros intervenir esta situación y dejarla en las mejores condiciones. ¿Qué se va a hacer? Ya cuando nosotros tenemos preparado nuestro material y nuestro campito hendido, colocamos nuestros guantes después de un lavado de manos y vamos a preparar nuestra área donde vamos a estar trabajando, ya sea que pongamos un campo hendido o que pongamos un bulto de 2 campos para tener mejor delimitación y mejor área estéril en nuestro paciente. Nos vamos a cambiar nuestros guantes de 2 a 3 tiempos de alcohol con gasas estériles. Les vamos a hacer quitar toda la materia orgánica y vamos a hacer hasta las suturas. Vamos a quitar toda la sangre seca y vamos a quitar todo lo que nosotros veamos que está sucio. Vamos a aplicar con un primer tiempo el alcohol, con un segundo tiempo el alcohol hasta las segundas suturas. Si ustedes ven que necesito un tercer tiempo, pues vamos a hacer un tercer tiempo, no va a pasar nada. Si no necesitamos un tercer tiempo, pues hasta un segundo tiempo, y ahora sí, continuamos con el aplicador de clorhexidina en un tiempo con técnica de barrido, y lo vamos a hacer de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro, en diagonal, en la otra diagonal, y esta es una técnica de barrido. Dejamos secar nuestra piel y ahora sí vamos a colocar. Si vemos que el catéter está sangrando, pues le vamos a volver a dejar una gasita, porque no le podemos dejar un apósito con almohadilla de gluconato de clorhexidina porque va a seguir sangrando. Si bien el gluconato de clorhexidina le va a servir para absorber esa poquita materia orgánica que salga del sitio de inserción, pero en un sangrado de esta que sobrepase más de 1 centímetro y que no me permita ver, pues no le voy a dejar gasa, no le voy a dejar la clorhexidina, le voy a dejar la gasita y tendré que valorarlo. Si ya tengo una lesión o si tengo mi piel sana, le pongo un apósito transparente con sus fijaciones posteriores. Pero si mi paciente tiene una lesión, más adelante les voy a decir qué hacer. Y entonces esto va a ser en los primeros tiempos con alcohol y clorhexidina. Cuando no tengamos clorhexidina y solamente tengamos alcohol isodine, vamos a hacer lo mismo. 2 a 3 tiempos de alcohol, quitamos toda la materia orgánica, dejamos secar. 2 tiempos de iodopovidona y ahora sí, 3 tiempos de iodopovidona y ahora sí removemos el excedente con una gasita con alcohol. Dejamos secar y ahora sí vemos qué le vamos a colocar a nuestro paciente, al igual una gasita o un apósito transparente. Para la limpieza del catéter PICC neonatal, porque no son actividades que se hagan en uno u otro turno. Hay a veces que en la noche se empieza a despegar, en jornadas se empieza a despegar, en el momento que no le toque se empieza a despegar y tenemos que actuar para dejar en perfectas condiciones este dispositivo. Entonces, con apoyo de siempre un profesional de enfermería o con tu pasante o con tu compañera, vamos a hacer con técnica estéril esta limpieza. ¿Qué vamos a hacer? 3 tiempos de alcohol en técnica de esponjeo, o sea, la técnica de barrido con el apósito es
hacer esta técnica, esto. Pero con ellos, prematuritos, neonatos, tenemos que hacer con nuestra gasita solamente toquecitos del sitio de inserción a la periferia. Solamente son 3 tiempos de alcohol. No vamos a chorrear en nuestras, a vaciar en nuestras gasitas la clorexidina con la que nos lavamos las manos, aunque venga el 1%, no es lo adecuado para manejar sitios de inserción que tienen que estar estériles. Eso es una mala práctica, lo tenemos que hacer en 3 tiempos de alcohol con técnica de esponjeo del sitio de inserción a la periferia en un diámetro de 3 a 5 centímetros. Dejamos secar y con una hojita de bisturí estéril cortamos las cintitas que vienen en nuestro apósito. Nuestro apósito de los neonatos viene con cintas estériles y con una hojita de bisturí las podemos recortar. ¿Para qué? Para que podamos dejar la primera cintita que como tipo sutura en nuestro catéter, porque este catéter nunca lo vamos a suturar, porque aparte de que es muy delgadito, pues imagínense suturar al neonato, pues como que no, ¿verdad? Es más la lesión que le vamos a dejar que lo que nos va a ayudar. Posteriormente hacemos un circulito, lo enrollamos nuestro catéter y vamos a fijarlo y a cubrir el sitio de inserción con una gasita. Como es un catéter PICC, en estos casos, si se deja gasita, lo podemos dejar hasta los 7 días, siempre y cuando la gasa permanezca limpia, el apósito no esté desprendido y los datos se encuentren visibles. Todo esto es bien importante, porque luego llega todo feo el apósito hasta los 7 días, porque le tocaba hasta los 7 días, pero todo esto tiene que estar en perfectas condiciones. Por eso es que nosotros les damos a conocer la técnica de cómo pueden hacer esta limpieza del catéter en el momento que se requiera. Si nosotros ya decidimos después de las 24 horas de hacer la primera limpieza, dejamos una gasita, esta gasita se va a cambiar a las 48 horas si permanece limpia, pero si la gasa se encuentra con sangre, con secreción serosa, con secreción hemática, si está húmedo o está más del 30% despegado y se está comprometiendo el sitio de inserción, lo vamos a hacer en el momento que se presenten, que sea antes de las 48 horas. No podemos dejar un apósito en estas condiciones para que cumpla las 48 horas, ¿sale? Tiene que ser siempre a las 24 horas. Si nosotros dejamos un apósito con gluconato de clorexidina o un apósito transparente, lo vamos a cambiar hasta los 7 días o igualmente por razón necesaria. Si se deja apósito con gluconato de clorexidina, se va a dejar estos 7 días. Si se presenta un sangrado, pero este sangrado no me permita ver el sitio de inserción, se tendrá que reemplazar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo ya no veo ni la mariposa por el sangrado, lo tengo que reemplazar. Pero si es un puntito lo que está en el sitio de inserción y no compromete que yo vea este sitio, lo podemos dejar hasta los 7 días. Pero si yo ya vi que está sangrado y le voy a hacer una segunda limpieza o una tercera limpieza, yo ya no le voy a dejar este apósito, ya le tendré que dejar una gasa estéril. Si nosotros tenemos estas imágenes, de verdad nos las encontramos siempre, y más en los catéteres yugulares. Si nosotros tenemos estas lesiones, aquí no vamos a utilizar ni alcohol ni clorexidina, porque vamos a irritar más de lo que tiene esta lesión. ¿Qué vamos a utilizar en estos casos? Pues una solución al 0.9% de cloruro de sodio con una gasita estéril y vamos a hacer con técnica de esponjeo. Dejamos que seque un poquito, si hay mucha humedad todavía, pues con una gasa seca lo vamos a limpiar. Todo el catéter, en estos casos, si vamos a dejar IPAFIX, todo el trayecto del catéter hasta pasando las mariposas debe cubrir nuestra gasita
no va solamente en el sitio de inserción, porque recordemos que el IPAFIX, en el caso de que tengamos, no está estéril. Y en todo caso, podemos dejar si no tenemos IPAFIX, podemos dejar la gasita, pero que cubra toda la piel lesionada, o en su defecto, delimitar para dejar que esa piel ya no esté cubierta con el apósito, no genere humedad y se pueda sanar adecuadamente. Pero sí es muy importante, y en estos casos, por ejemplo, en terapias, que es donde nosotros no hacemos la limpieza, pues sí tengamos mucho cuidado y estar viendo cómo está nuestra piel en esa zona, porque les digo, la mayoría de nuestros médicos colocan el catéter yugular, y las suturas aquí, como está en una zona de flexión, pues las suturas no son tan manejables. Entonces nosotros en las limpiezas que hacemos, removemos las segundas suturas para poder dar una mejor movilidad a nuestro paciente, dejarlo cómodo y evitar que la lesión crezca por las suturas. Y vamos a utilizar protectores cutáneos. Este sí es lo que podemos ofrecerles en el hospital, sí lo tenemos, pero realmente esto es lo que debiéramos hacer en estas situaciones. ¿Cómo vamos a identificar nuestro dispositivo? Pues vamos a poner estas siglas que vemos en la imagen: PIC, 5 French 2 lumen, SIC, 7 French 2 lumen, catéter de hemodiálisis de 11, 12 o 20 French 2 lumen. Vamos a utilizar las iniciales FI con fecha de instalación, FL con fecha de limpieza, y la persona, al igual que todos nosotros membretamos nuestro primer inicial del nombre con nuestro primer apellido. Cuando nosotros vamos a dar un mantenimiento del dispositivo de acceso vascular central, pues ya sabemos, porque ya toda la vida lo hemos hecho y porque nosotros nos basamos en la norma, hasta que no nos digan la norma que los podemos dejar más días, pues no lo vamos a hacer, porque realmente las normas no se violan y no se corrompen. Entonces, esto es lo que nos marca la norma, esto es lo que vamos a estar utilizando. El cambio de set de infusiones, tanto en periféricos como en centrales, es cada 72 horas o por razón necesaria. La razón necesaria es si tiene mucha sangre, si presenta alguna falla que se haya roto el dispositivo, se recambia. Cuando nosotros utilizamos soluciones glucosas al 50%, soluciones glucosas al 10%, nutriciones parenterales, propofol, hemoderivados, infusiones de insulina, las tendremos que cambiar cada 24 horas. Estos son las únicas infusiones donde tenemos que cambiar nuestro equipo cada 24 horas. Las llaves las tenemos que reemplazar hasta los libres de aguja, pero tenemos una estrategia en los centrales: se quedan 6 días las libres de aguja. Si es llave de 3 vías, se cambia a las 72 horas. Si no tenemos libre de agujas, 72 horas. Si tenemos libres de aguja, podemos cambiar todo nuestro circuito con técnica estéril, pero vamos a dejar el libre de agujas 6 días, porque realmente los pacientes duran hasta 20 días y nadie me pide libres de agujas. Y otra parte es que a veces no hay, pero nosotros constantemente les notificamos cuando tenemos o no tenemos insumos. Debemos de eliminar las llaves que no estén en uso, porque realmente no están en uso y no podemos tenerlas de adorno. Tenemos que disminuir lo más que se pueda estos dispositivos. La asignación de los lúmenes la tenemos estandarizados conforme lo manejamos en el estado, y pues realmente es con lo que hemos trabajado siempre. Tenemos un catéter ya sea central, ya sea PIC, de 2 lumen. En el lumen distal vamos a poner base, medicamentos, reposiciones, cargas, hemotransfusiones y tomas de muestras. Si en el lumen proximal tenemos algún otro medicamento, podemos poner si tiene analgesia, si efectivamente tiene aminas. Lo que no es válido es que tengamos un paciente con catéter central por multipunción y tengamos un catéter de 3 lumen. O sea, realmente entre menos luces tenga el catéter en nuestro paciente instalado, es menor el riesgo. Si tenemos más luces en nuestro paciente con su catéter, pues tenemos más riesgo, porque si nada más estamos trabajando con base y medicamentos, los otros 2 lúmenes se quedan solos, nadie los ve, nadie les quiere hacer salinización y no lo están haciendo por turno y no lo están haciendo cuando le corresponde. Entonces es bien importante que si es un paciente con fractura de fémur, que de verdad, o fractura de lo que sea, y que sea una instalación de un catéter
porque ya no hayamos dónde ponerle un periférico, no le pongan uno de 3 lumen, porque realmente no tenemos los insumos necesarios para darle mantenimiento a ese lumen que no se va a utilizar nunca. Pero también hay que ser un poquito empáticos con nosotros en cuestión de nuestras infusiones. Si no tenemos, por ejemplo, ni medicamentos continuos, ni vamos a tener NPT, podemos colocar ahí la analgesia. Pero si nuestro paciente va a tener hemotransfusiones, pues en ese lumen solo, porque nadie utiliza, podemos poner la hemotransfusión. ¿Para qué? Para no desconectar mi base y medicamentos. Ahora, si es un catéter de 3 lumen, vamos a poner en el distal base, medicamentos, reposiciones, cargas, hemotransfusiones y tomas de muestras. En el medial siempre vamos a poner medicamentos continuos como las aminas, vasoactivos, sedación y analgesia. Si nosotros vemos que nuestro paciente, por la patología, por el estado en el que está, va a necesitar NPT, no utilicen el lumen proximal, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya hicimos nuestra selección de los lúmenes y continuamente identificamos que la norepinefrina la ponen en el medial y la sedación o la analgesia la ponen en el proximal, cuando el médico dice, ¿qué creen que ya le vamos a iniciar NPT? ¿Y qué pasa? Pues ya utilizaron el proximal, tienen que reemplazar ese dispositivo porque ya no podemos utilizar el lumen proximal en eso. Entonces, yo he sido muy clara cuando me preguntan, les he dicho, si tu paciente no va a requerir NPT, puedes dejarle en el medial las aminas, los vasoactivos, y en el proximal puedes dejar la sedación y la analgesia. He sido de verdad muy clara cuando les doy esta indicación, pero pues realmente yo no conozco el estado de sus pacientes. O sea, yo me puedo imaginar, si lo veo ventilado, bueno, puedo decir, su estado es grave, delicado, pero sin embargo yo no puedo adelantarme a lo que el médico pueda sugerir, y si sugiere una NPT, pues hay que preservar siempre ese lumen, porque realmente un día no vamos a llegar a tener lúmenes, no podemos derrochar material y realmente el riesgo por el cambio de los dispositivos pues lo lleva el paciente. Para la desinfección de nuestros dispositivos, de nuestros puertos, de nuestros libres de aguja, lo tenemos que hacer de forma activa para disminuir la entrada o minimizar la entrada de microorganismos en estos conectores. ¿Por qué creen que cuando yo voy a hacer toma de laboratorios, voy a tomar hemocultivos, tengo que hacer una desinfección activa y lo hago en 3 tiempos? Se sugiere que sea de 15 a 30 segundos con fricción vigorosa, guantes estériles y gasas alcoholadas, no torundas. En los lúmenes no debemos de hacer la limpieza con isodine, porque realmente el isodine lo utilizamos para preparar la piel y lejos de llevar a una buena desinfección, pues podemos alterar el funcionamiento de nuestros pacientes, nivel de la tiroides. Entonces, siempre con alcohol en todos los dispositivos de acceso. Y nosotros, en el área de hospitalización, cuando tenemos nuestras tapitas de desinfección, pues lo hacemos de una forma pasiva. ¿Qué quiere decir? Pues que los libres de aguja que no tienen ningún equipo conectado, los salinizamos, o en su defecto los saliniza la encargada del paciente, los saliniza con técnica estéril, su desinfección activa, saliniza, limpia todo su lumen y coloca esta tapita. Pero en los centrales lo hacemos cada 24 horas, en los centrales lo hacemos cada 48 horas, en los PIC trataremos de hacerlos cada 24 horas. Por el momento tapitas tenemos muy poquitas y pues no se le va a dar una continuidad adecuada, pero cuando volvamos a tener este insumo, pues sí es volver a echar a andar esta práctica, que realmente ya lo estaban haciendo continuamente, y en cada servicio está una infografía para que nos ayude de manera visual cómo es que se debe hacer esta desinfección pasiva. Ojo, estas tapitas no van en el lumen, estas tapitas no se conectan por nada del mundo en el lumen, son tapitas protectoras para los libres de aguja, no para los lumen.
¿ok? Entonces, para que no se vayan a confundir. La prevención de la oclusión, pues nosotros es nuestro pan de cada día. Todas las veces vemos los lúmenes con un poquito de secreción hemática, de retorno venoso, a veces reciente, muchas veces de sangre seca, vieja y de no sé cuántos días de evolución. Entonces tenemos que realizar la desinfección activa con 3 tiempos de alcohol, fricción vigorosa, aspiramos con una jeringa de 10 mililitros del retorno, lavamos con nuestra técnica push stop, que ya todo mundo debemos conocerla. En nuestra técnica SASH, si un catéter de hemodiálisis se va a heparinizar, pero son los únicos que nosotros aquí heparinizamos, y tendremos que mantener los lúmenes limpios, que no estén en usos, con sus clamp pinzados, porque está muy bonito, pero y el clamp si no está pinzado, que me va a dar a entender pues que ese catéter ya tiene una formación de un coágulo y posiblemente vamos a poder infundir alguna solución en ese lumen. ¿Cómo se previene la oclusión? Pues es evitar la oclusión de lúmenes por el retorno venoso. Ya les comenté qué es lo que tenemos que hacer si tenemos estos lúmenes con presencia de retorno en alguna de sus longitudes de lumen. También otro es la precipitación de medicamentos y la formación de cristales. Por eso es muy importante reforzar esos lavados de vías continuos. Tenemos un Metricet, y si no tenemos un Metricet y solamente vamos a pasar el omeprazol, porque aunque me juren y me perjuren que hacen una buena dilución, sabemos que hoy en día seguimos pasando el furosemide, el ketorolaco, el omeprazol en Y o en 10 mililitros. Pues aunque lo pasen en 10 mililitros en el tiempo adecuado, pues tienen que volver a lavar y pinzar en el caso que solamente sea administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque si no, pues ese catéter se nos va a ocluir. Y por obstrucción del equipo de infusión, muchas veces nos queda pinzado, muchas veces está doblado, los equipos tienen memoria de acodamiento. Entonces, si ya se le formó un acodamiento y tú lo quieres volver a tener listo para volverlo a poner en tu bomba de infusión, le va a ganar esa memoria de acodamiento y posiblemente te empiece a marcar oclusión. Pero todo esto lo tenemos que ver siempre, siempre cuando hacemos esa valoración de nuestros equipos y de nuestro paciente. Porque ¿qué pasa a lo largo de los días? Cuando nosotros estamos utilizando catéteres centrales o catéter PIC, pues siempre están en vena cava superior. Y si recuerdan en las primeras diapositivas les dije que la vena cava superior lleva una velocidad de infusión de 2000 mililitros por minuto. Entonces es 100% seguro que se va a empezar a formar una vaina de fibrina, y esa vaina de fibrina se va a empezar a poner en la punta del catéter, y en ese momento lo que va a pasar es que vamos a poder infundir, pero luego me dicen, ¿qué crees, Anita? Que ya no hay retorno venoso. Pues es que posiblemente ya hay una vaina de fibrina, pero esa vaina de fibrina no la vamos a evitar que se forme, pero sí podemos nosotros dar un buen mantenimiento en nuestro catéter haciendo la salinización adecuada, pinzamos y desconectamos. Y así es como nosotros vamos a mantener y vamos a prevenir la oclusión, porque les repito, nosotros ya no heparinizamos nuestros catéteres, los salinizamos con técnica SASH, cada 24 horas los PIC, cada 48 horas los centrales. Y sinceramente, si alguien me dice, es que ya se tapó el catéter, y te lo juro que sí le hice lavado de línea, créanme que difícilmente yo les creo, porque realmente esto no nos pasa. El lavado de manos pues es bien importante, que va empezando todo desde el personal sanitario, desde la falta de desinfección activa en los puertos, en las conexiones, en los lúmenes, en los cambios de equipo. Cuando nosotros hacemos una contaminación de la infusión porque estoy hable y hable, no me puse cubrebocas para preparar mi infusión, ¿qué pasa? Pues todo esto va a repercutir en nuestro dispositivo, porque nosotros donde dejemos crecer microorganismos, ahí van a crecer. Y entonces si en los hemocultivos ya vimos que fue un gran positivo, pues lo acerco al lavado de manos. Si hago un gram negativo, pues posiblemente es una contaminación de la infusión,
de la desconexión y pues realmente es lo que nosotros queremos evitar. Hacer la limpieza adecuada de nuestro sitio de inserción pues es efectivamente para evitar y disminuir que la microflora de la piel se quede permanentemente en esa área donde yo tengo un dispositivo de acceso vascular. La toma de muestras sanguíneas a través de un catéter, pues lo que hacemos es que lo recomendamos por el lumen distal, que es el lumen más grueso, y pues permite el manejo de sangre por la viscosidad que presenta la sangre. Tenemos que lavarnos las manos, preparar nuestro material, que vamos a preparar 3 jeringas de 10, gasas alcoholadas, solución fisiológica o solución de cloruro de sodio al 0.9% y guantes estériles. Lo vamos a hacer con técnica estéril, con guantes y desinfección activa. Tenemos para esta toma de muestras, aspiramos 1 mililitro para que no se vean alterados nuestros resultados del laboratorio. Desechamos esa jeringa, no vamos a infundirla. Esa jeringa, ese mililitro que desechamos, lo tiramos, no lo regresamos al paciente. Hay que tener mucho en cuenta esto. Posteriormente hacemos una segunda toma y aspiramos los mililitros necesarios para la muestra. No se vale que le saquemos 10 y nada más voy a utilizar para la BH. Posteriormente hacemos un lavado directo con solución salina, pinzamos el clamp, desconectamos nuestra jeringa. Si nosotros vamos a conectar las infusiones, por eso es bien importante la desinfección de todas estas extensiones para poder trabajar en mi campo estéril y poder dejar todas esas infusiones dentro de mi campo estéril, evitar que se me contaminen y evitar cambiar todo el circuito si esos equipos llegan a tocar la zona que no está dentro de mi campo, o lo peor que nos puede pasar es que se nos vayan al suelo. Y esto es como se hace una toma de muestras sanguíneas. La toma de hemocultivos, ya saben, la tomamos nosotros como enfermería. En terapia pues la toma enfermería y lo vamos a hacer así. Uso de barrera máxima, dependiendo la cantidad de mililitros que nos diga el fabricante de los frascos de hemocultivo, los vamos a tomar y deben ser al mismo momento y enviarlos en el mismo momento de laboratorio. ¿Qué vamos a poner de datos en este frasquito? El nombre del paciente, la hora de la toma, la cantidad de mililitros inoculados y el personal que toma esos hemocultivos. Y posteriormente se va a tomar el periférico. Con uso de barrera máxima vamos a preparar nuestro material: jeringa de 10, gasas estériles, alcohol isopropílico al 70 o aplicador de gluconato de clorhexidina al 2%. Si no tenemos clorhexidina al 2%, vamos a tener 2-3 tiempos de isodine y retiramos el excedente. Es como una preparación de la piel para la instalación de nuestro catéter. Nos calzamos el primer par de guantes, hacemos nuestra preparación de la piel, realizamos los 3 tiempos de alcohol, 1 tiempo de clorhexidina o 3 tiempos de alcohol, 2 de isodine, retiramos excedente. Colocamos ligadura si nuestra ligadura no está estéril y posteriormente colocamos el campo hendido. Nos desechamos los guantes, nos desinfectamos nuestras manos con soluciones de alcohol y vamos a colocarnos nuestro segundo par de guantes, que es donde vamos a hacer nuestra segunda toma, que ya es donde vamos a hacer nuestra segunda toma del hemocultivo periférico. ¿Qué vamos a hacer? Sin tocar la zona donde yo ya hice mi asepsia, porque yo ya valoré a mi paciente, hago mi punción, obtengo mi muestra, saco lo que es la jeringa, coloco mi gasa, inoculo en el frasco, pero no dejo de hacer presión en el sitio de inserción y retiro mi ligadura. Retiramos el paciente y dejamos cómodo al paciente. Esto es muy importante, pues que lo lleguemos a hacer, porque realmente esto es lo que hay. A veces no tenemos ni quien nos ayude, a veces yo de verdad tengo que apoyar o tenemos que apoyar a los médicos de internos, porque pues sí, no es fácil trabajar y manipular todo un escenario para hacer una toma de un hemocultivo periférico. Pero entonces, si estás en terapia, si estás en UCIN, pues realmente apóyate con tus compañeros para poder hacer un hemocultivo periférico de forma adecuada. Y pues para el hemocultivo central igual, lo hacemos con barrera máxima, preparamos el material. Aquí solamente vamos a preparar 2 jeringas de 10 mililitros, gasas estériles, alcohol isopropílico al 0.9%.
al 70%, perdón, y solución fisiológica al 0.9%. Nos calzamos el primer par de guantes, colocamos el campo y sin dejar caer en el campo los lúmenes, los vamos a desinfectar con 3 tiempos de alcohol. Ya los ponemos en nuestro campo, yo ya lo tengo preparado, ahora sí, pinzo mis clamps y me voy a quitar mi primer par de guantes. Me coloco un segundo par de guantes, pero ya es exclusivamente para hacer la toma de la muestra para el hemocultivo. Aspiro con la primer jeringa y con la segunda jeringa voy a hacer el lavado de mi lumen. Ya cuando aspiré mi segunda jeringa, ahora sí inoculo en el frasquito del cultivo del hemocultivo y voy a lavar el lumen, conecto o lo cierro, lo pinzo o lo vuelvo a conectar con sus equipos de infusiones. Vamos a retirar el material. Se pretende que el lumen distal, que es el más utilizado, se tome de ahí el hemocultivo, porque lo que queremos identificar es si no hay alguna formación de microorganismos en el trayecto de nuestro cultivo, porque recuerden que ahí no se queda nada almacenado, todo se va a vena cava superior, tiene mucha velocidad de infusión, hay mucha hemodilución, pero este trayecto puede que tenga ahí algún bicho, entonces es bien importante que conozcamos que solamente en el hemocultivo central es una toma, aquí no son 2 tomas y se desecha la primera, no, porque lo que queremos observar o lo que queremos identificar es que en el trayecto del lumen no hay una formación de un coágulo. Y posteriormente ya se envían al laboratorio, se envían en menos de 30 minutos. Si los frasquitos, ya cuando los rotulemos, y es bien importante poner si es del brazo derecho, pues brazo derecho, si es brazo izquierdo, si es catéter central, identificar si fue un PIC, si fue un SIC o si fue uno de hemodiálisis, para que ellos tengan un poquito más de información y poder identificar y hacer una interpretación adecuadamente y evitar que tengamos errores. Todo esto se hace en un primer momento, primero un periférico, posteriormente el central, y se rotulan, se llevan al laboratorio. Ahorita por el momento no tenemos frascos de hemocultivo anaerobio, pero ya cuando nosotros tengamos ese frasco, ya cuando se eche a andar el proyecto de código sepsis, pues se les hará llegar esa notificación, pero por ahorita es un frasco para el periférico de 8 a 10 mililitros, un frasco para el central de 8 a 10 mililitros, en el mismo momento, si quizá es la misma persona, pues la misma persona, si no, en el mismo momento tendrán que estar ahí las 2 personas para que se haga esta toma adecuadamente. Y pues de mi parte es todo, muchas gracias, espero haya sido interesante. La verdad es que esto es muy importante. Nosotros, si queremos tener grandes logros, pues tenemos que empezar a invitarlos a todos a participar en este proyecto. O sea, realmente es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer de una manera adecuada, de una manera responsable, de una manera profesional, pero con sentido de que te guste, porque realmente si ya le empezamos a poner barreras a nuestro trabajo, lo difícil es para nosotros y quien lo va a percibir pues es el paciente. Entonces yo los invito a estandarizar, a seguir estandarizando, a seguir reforzando, a seguir trabajando como hasta hoy. Lo poquito que hemos logrado se ha logrado pues, pero que realmente esto pues no se quede aquí. Somos de verdad altamente potenciales y creo que podemos hacer de nuestra institución grandes logros. Muchas personas, muchas lo han logrado, nos lo han de verdad comprobado que sí se puede. Entonces solamente es de que uno quiera, de que uno se ponga las limitantes y que uno se ponga en el lugar de aquella persona que está en esa cama donde no pidió venir y donde nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que, si bien con su enfermedad, pero tenga un poquito de confort. Muchas gracias.